Quiero que me acompañes con tu Biblia al libro de Salmos, capítulo 24. Versículo 1. La Biblia declara en el versículo 1 del capítulo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese verso nos declara de que Dios es el dueño absoluto de todo lo creado, visible e invisible, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiero compartirte entonces el título del mensaje que creo que Dios nos envía hoy. Es el mayordomo infiel. El Salmo nos declara de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si Dios es el dueño supremo de todas las cosas, ¿tú y yo qué somos? Mayordomos. ¿Tú y yo de qué somos dueños? De nada. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Verso, vamos a leerlo desde el 1 hasta el 13. Dice el versículo 1, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Él entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué vemos en este relato? Nos cuentan la historia de un hombre rico, ¿verdad? Sabemos de que ese hombre rico hace referencia al dueño de todas las cosas, que en este caso es Dios. Este mayordomo es un siervo
hace referencia a lo que tú y yo somos dentro del reino de Dios. Ve que Dios es el creador de todas las cosas. Pero pareciera que en este relato Dios o Jesús está alabando o está aprobando la labor de ese mayordomo. O sea, pareciera que Dios está alabando el fraude que él está haciendo frente a la ejecución de sus días finales en ese puesto como mayordomo, ¿verdad? Pero Dios no está alabando el fraude. Dios está alabando es la sagacidad del hombre para poder encontrar una solución a su futuro. Dios no está alabando en ninguna manera el fraude, porque precisamente por eso le están quitando la mayordomía. ¿Por qué? Porque el mayordomo se está considerando dueño de las cosas y dice de que está malgastando, está disipando los bienes del hombre rico. Entonces el punto aquí es de que tú y yo, como hijos de Dios, debemos de entender también nuestra posición, de que nosotros no somos dueños de nada, que nosotros somos mayordomos de la vida, de la salud, de la familia, de los bienes y de las finanzas que hoy tenemos. Pero ni la vida, ni la salud, ni los bienes, ni las finanzas que hoy tenemos son nuestras. Tienen un dueño. Y que Dios quiere que tú y yo entendamos de que el día de la auditoría nos viene a todos. El versículo 2 dice: entonces él le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Pregunta de reflexión. Si Dios te llamara a ti, si Dios me llama a mí hoy a cuentas, ¿qué estamos haciendo con la vida, la salud, la familia, los bienes y las finanzas que Dios nos ha permitido administrar? ¿Qué tendríamos nosotros para rendirle cuentas a Dios? ¿Qué diría Dios de tu labor y de mi labor? ¿Sería una buena labor o sería una mala labor? ¿Seríamos contados como hombres y mujeres que estamos administrando bien los recursos de Dios? ¿O seríamos contados como hombres y mujeres que estamos desperdiciando, disipando y derrochando los bienes de Dios? Por eso Dios nos enseña con cada texto en su palabra. Y aquí está hablando de un mayordomo infiel, y que eso tarde que temprano, el día de la auditoría, nos va a llegar a todos. Mira lo que dice el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo, ¿qué? Pero ¿cómo definió al mayordomo? Pero pareciera algo contradictorio. ¿Cómo así? Es definido como un mayordomo malo, pero encuentra alabanza. A veces hay textos que si no entendemos lo que el relato quiere enseñarnos, lo vamos a malinterpretar. Frente a eso yo diría, si yo soy un mal mayordomo, si soy un mal administrador de los bienes de Dios, Dios lo que me va a dar es ¿qué? Alabanza, porque alabó al mal. Pero mira lo que continúa diciendo: por haber hecho sagazmente. Y mira lo que dice: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. La pregunta es, tú como mayordomo, ¿cómo eres contado? ¿Como hijo de este siglo o como hijo de Dios? Ya entendimos de que Dios no está alabando el fraude del mayordomo. Dios está alabándolo es por la sagacidad que él tuvo para poder tener un buen final. Porque él dijo en el versículo 3, cavar no puedo. Si dice que cavar no puede, de pronto es que tenía algún impedimento físico.
Porque hubiera podido decir, cavar no quiero, o sea, no quiero trabajar cavando ni trabajando el campo. Pero aquí dice, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. O sea, él dijo, yo no voy a ir a salir a pedir limosna después de haber tenido una posición tan buena. Yo no voy a ir a mendigar. Dijo, tuvo una idea sagaz. Ahora sé qué hacer. Piensa en este relato. Vamos a traer esta aplicación al tiempo presente. Tú o yo somos unos ejecutivos de una compañía muy prestigiosa. La compañía muy prestigiosa nos paga la oficina, nos da la vivienda, nos da el carro, nos da bonos, ¿verdad? Y nos la pasamos viajando por todo el mundo. Tengo tarjeta de crédito on limit de parte de la compañía. Resulta que un día el presidente de la compañía me dice, en 5 días dejas de pertenecer a esta institución. Ya no vas a trabajar más como ejecutivo o ejecutiva de esta compañía. Si tú tuvieras un récord como el de ese mayordomo, tienes una tarjeta de crédito on limit, que por todos los viajes que has hecho tienes millas acumuladas para seguir viajando, ¿qué harías? ¿Qué se te ocurriría? Yo sé que en 5 días ya no voy a tener los privilegios que disfrutaba por ser parte de esta gran empresa. Pensaba yo, ¿a mí qué se me ocurriría? Tengo millas, tengo que buscarme un nuevo empleo. Yo voy a llamar a mis contactos y les voy a dar viajes gratuitos. Porque tengo millas acumuladas en la tarjeta, ¿sí o no? Te quiero regalar este viaje a tal parte con todos los gastos pagos para todo. Cuando me quede sin empleo, voy a ir a tocar tu puerta. Seguro que por haber tenido un gesto tan generoso, me van a dar la mano. Fue lo mismo que hizo este mayordomo. Este mayordomo que dijo, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma 50, siéntate pronto y escribe 50. Esos clientes que él atendía, ¿cómo estarían con ese mayordomo? Agradecidísimos, me rebajaste la deuda, tú que eres el gerente general de esa compañía. Cuando este mayordomo vaya a tocar la puerta, seguro que le van a tender la mano. Pero aquí en este relato bíblico lo que Dios está alabando es la sagacidad. Y Dios nos dice a nosotros hoy como iglesia, ustedes como iglesia, como pueblo mío, ¿qué hacen con el recurso que yo les doy? Aquí él habla, dice que el versículo 9, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El consejo bíblico nos dice que nosotros ganemos amigos por medio de las riquezas injustas. La buena mayordomía no está basada en la cantidad de bienes que administras o manejas. La buena mayordomía está determinada en la fidelidad de lo que haces con lo mucho o con lo poco que Dios te ha permitido tener. Tú y yo disfrutamos de habilidades, de dones y de talentos, pero también disfrutamos del recurso económico que Dios nos concede. ¿Qué hacemos con ese recurso económico? ¿Atesoramos únicamente en una cuenta bancaria o reconocemos de que ese recurso económico que nosotros hoy tenemos en nuestros bolsillos y en nuestras cuentas bancarias es de Dios? Y que Dios lo que busca con ese recurso es de que su reino se extienda. Yo he pensado y yo pienso que la mejor manera de evangelizar a alguien que no conoce a Dios o que tiene un corazón endurecido es cuando tú tomas cuidado de su necesidad. Todos los seres humanos nos levantamos diariamente
tratando de buscar el sustento personal y familiar. Agradecemos o no agradecemos la vida y la salud que Dios nos concede, pero todos tenemos una motivación de salir a buscar el pan de cada día. De hecho, el Padre Nuestro que Dios constituyó como la oración modelo, eso es lo que nos invita a que hagamos diariamente. Que le pidamos a Dios ¿qué? Su provisión. Y mira que Dios no dice, pídeme el pan. Dios no dice, pórtate bien y te doy pan. Dios primero nos da el pan y después te dice, ven, estemos acá. Porque esa es la manera en la que Dios nos atrae, en la que Dios conquista nuestros corazones. Y Dios anhela que tú y yo, como miembros de su familia, utilicemos los recursos que Él llama injustos para que ganemos amigos y tengamos una morada eterna. Ese relato muchas veces yo de manera personal lo he leído muy rápido y a veces uno no toma conciencia del diario vivir de lo que hacemos. Muchas veces pensamos de que la mayordomía es únicamente administrar objetos. No, es administrar recursos. La salud que hoy tenemos es un recurso dado por Dios. ¿Qué hacemos con la salud? Hoy en día vemos cómo la gente, por causa de los afanes en los que vive, no le dedica tiempo al cuidado de su salud. Comen cualquier tipo de comidas, sabiendo de que son perjudiciales. Toman cualquier tipo de bebida, sabiendo de que son perjudiciales. Entonces no se trata únicamente de administrar objetos, se trata de administrar recursos. ¿Qué hacemos con nuestras familias? El recurso que Dios nos da. Dice que la Biblia, que todas las cosas que Dios nos da, ¿cómo nos las da? ¿Con escasez o en abundancia? Dice que Dios todo nos lo da en abundancia. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Hay familias tan ricas, pero no tienen momentos de disfrute. Tienen riqueza económica, pero no tienen momentos de disfrute. Por eso la buena mayordomía no está determinada en la cantidad de objetos o de recursos que administramos. La buena mayordomía está determinada en la fidelidad de nuestro corazón y en el reconocimiento de que Dios es el dueño de todas las cosas. Y que tú y yo no somos dueños de nada. Es muy fácil uno sentirse o caer en prepotencia y decir, esto es mío. No, de nosotros no es nada. A Dios le ha placido en este tiempo, por gracia, por misericordia, producto de su bendición, que vivamos en el lugar en el que vivimos. Pero hay mucha gente que no valora el lugar en el que vive, por estar anhelando un mejor lugar. Y por estar anhelando un mejor lugar y no valorar el que tienen ahora, no lo cuidan. Y uno va a casas totalmente descuidadas. Hay personas que tienen un vehículo, llámese moto, llámese bicicleta, llámese carro, para movilizarse. Pero no están contentos con el medio de transporte que tienen. Y anhelan tener uno mejor. Pero el que tienen hoy en la actualidad, por causa de que no son conscientes de que ese recurso que se tiene es de dueño Dios y que yo soy mayordomo, no lo cuidan. Hay gente que tiene mascotas y quisieran tener otro perro más fino, más grande, y el que tienen, porque no es de raza, no lo cuidan, lo maltratan. Entonces la fidelidad no se trata de la cantidad del recurso o de los bienes que poseamos. Porque muchos dicen, yo voy a ser fiel cuando yo tenga la casa de los sueños. Yo voy a ser fiel cuando tenga el carro que quiero. Yo voy a ser fiel cuando tenga la empresa que quiero. Pero si no hemos aprendido en lo poco a desarrollar una buena mayordomía como empleados, no pretendamos que algún día vamos a llegar a ser dueños. Porque Dios quiere enseñarnos desde lo poco a que aprendamos a ser fieles y buenos mayordomos. Esa parábola está allí
para alentarnos. Esa parábola está allí para corregirnos. Esa parábola está allí para advertirnos. No es que Dios esté alabando lo incorrecto del mayordomo. Es que Dios está resaltando la sagacidad que él tuvo de poner su mirada en el mundo terrenal y asegurarse un mejor porvenir con los bienes que no eran de él. Pero tú y yo como iglesia, ¿qué hacemos? Reconocemos de que todo es de Dios, pero muchas veces en nuestros propios hogares no estamos administrando bien los recursos. No estamos administrando bien ni la comida, no estamos administrando bien la ropa que Dios nos concede, no estamos administrando el medio de transporte que Dios nos ha permitido. Y Dios quiere que nosotros entendamos de que lo que hagamos hoy en nuestro presente nos asegura un mejor o peor porvenir en la vida eterna. Él espera que tú y yo aprendamos a ser mayordomos fieles. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo. Vea el Evangelio de Mateo, capítulo 6. La gente del mundo hoy usa toda su inteligencia para asegurar su futuro terrenal, mientras la iglesia suele ser pasiva con el futuro eterno. Versículo del 19 al 21 del capítulo 6 de Mateo. Mira lo que nos advierte la Escritura: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No os hagáis tesoros en la tierra. Verso 20. Si no haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué en el cielo? Porque en el cielo ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Debemos de utilizar, iglesia, el recurso económico, el dinero, para bendecir al necesitado, para ganar almas por causa de nuestra generosidad. Piensa por un momento que tú vas a un país que no es el tuyo y llevas una gran suma de dinero. En el aeropuerto tienes que cambiar el dinero que llevas por la moneda legal de ese país. Pero la cantidad que tú llevas, al cambio, te va a dar mucho más dinero. Yo recuerdo, haciendo un paréntesis, que en una época tuve la oportunidad de hacer unas vacaciones. Yo soy colombiano y hice unas vacaciones al Ecuador. En esa época la moneda del Ecuador se llamaba sucre. Comparado con la moneda del peso colombiano, daban muchos sucres a cambio, ¿verdad? Entonces uno podía ir de Colombia a Ecuador con cierta cantidad de dinero y al cambio eso se le multiplicaba grandemente y uno se podía dar unas grandes vacaciones. ¿Por qué? Porque el cambio era benéfico para el colombiano. Ya hoy en día eso no sucede porque el Ecuador ya no tiene una moneda como el sucre, sino que ya está dolarizado. O sea que ya para ir al Ecuador cuesta mucho más ir de Colombia al Ecuador. Entonces, volviendo al relato que les estoy planteando, haces un cambio dentro del aeropuerto y tienes mucho dinero. Pero tienes el conocimiento de que cuando salgas de ese aeropuerto, ese dinero solamente es válido dentro del aeropuerto. Cuando salgas de ese aeropuerto, toda esa cantidad de dinero ya no te sirve para nada. ¿Qué harías con todo ese dinero dentro del aeropuerto? Repartir. ¿Se lo repartirías a quién? En el aeropuerto. Buscarías a personas necesitadas, ¿verdad? Es como que hoy tuviéramos nosotros billetes de monopolio, ¿verdad? Dentro del juego del monopolio uno se declara rico o pobre, ¿verdad? El que terminó con más billeticos y más propiedades es el más rico. Pero ese billete, esa monedita no sirve sino dentro del juego.
Si no la usas dentro del juego, después de que se acabe el juego, ya no te sirve de nada la cantidad de propiedades que tuviste. Entonces, así debemos nosotros de vivir. ¿Qué hacemos con el recurso económico? Dios no nos está diciendo que todo lo que Él nos conceda, lo gastemos, pero sí que compartamos. Porque por eso nos está haciendo esta analogía. No se hagan tesoros en la tierra. Yo no sé cuánto hay en tu cuenta bancaria. Yo sé cuánto hay en la mía. Pero Él dice, no se hagan tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra hay polilla, hay orín, hay ladrones que minan y hurtan. Dice, háganse tesoros en los cielos donde la polilla ni el orín corrompen. Pero Dios, estamos en la tierra. En otras palabras, Dios está diciendo, el dinero que te doy, inviértelo para que la extensión de mi reino se multiplique. Si tú ves a alguien en necesidad y le dices, Dios te bendiga y te supla tu necesidad, y tú tienes para suplir la necesidad, ¿tú crees de que esa persona por tu declaración cree en Dios? Normalmente eso es lo que hacemos. Voy a orar para que Dios te supla, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces de esas oraciones o necesidades que Dios nos ha permitido conocer, Dios nos ha dado a nosotros el recurso para suplirla? La dureza del corazón se va cuando yo invierto en una persona y le digo que esa inversión viene de parte de Dios. Por eso es que Dios dice que hagamos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque el dinero que nosotros usamos aquí es recurso injusto. ¿Por qué injusto, Julio? Porque el dinero que usamos aquí no es nuestro. Lo mismo del mayordomo. El dinero que él estaba usando no era de él. Era de su jefe. Y tú y yo tenemos un jefe que se llama Dios, pero que además de ser nuestro jefe también es nuestro papá. Por eso es de que nuestro jefe, que también es nuestro papá, está interesado en nuestra educación. Y que aprendamos a actuar de la manera correcta. Por eso él hace un comparativo y dice, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de Dios. Y la Biblia en otro texto dice que los que no conocen a Dios puedan ver por medio de nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ellos todavía no son hijos, pero por causa de que hicimos una buena obra, ellos van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ve conmigo al libro de Timoteo, primera de Timoteo. Entonces aprendamos a usar el dinero para bendecir al necesitado y ganar almas por causa de nuestra generosidad. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 17. Primera de Timoteo 6, del 17 al 19. Dios no tiene nada en contra de los ricos. Ni Dios tiene nada en contra tuya que no pueda hacerte rico. Pero Dios advierte y Dios da consejos y dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean ¿qué? Altivos, ni pongan la esperanza ¿qué? En las riquezas. Lastimosamente, muchas personas con dinero, el dinero que los vuelve altivos. ¿Por qué? Porque ponen su esperanza en las riquezas. Y el consejo que Dios da es, no pongan su esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas son inciertas. ¿En dónde Dios quiere que pongamos nuestra confianza? Ricos, pobres. ¿En dónde? En el Dios vivo que nos da todas las cosas. ¿En qué? En abundancia para que las disfrutemos. Nuestro Dios no es escaso. Por eso Él mismo nos enseña, pídeme y te daré. Él mismo dice, no tenéis porque no pedís.
Nuestro Dios no es escaso. Verso 18. Que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Cómo Dios quiere que tú y yo seamos? Dios quiere que seamos ricos en buenas obras, que seamos dadivosos y generosos. Pero yo no tengo, Dios. Quizás no tienes porque no pides. O quizás no tienes porque malgastas en propósitos que no me honran ni me glorifican. Pero si me pides que te bendiga porque quieres hacer buenas obras, Dios te va a dar. Dios nos va a dar. ¿Por qué? Porque Él nos dice que seamos dadivosos, que seamos generosos. Verso 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echemos mano de la vida eterna. Piensa por un momento. Yo pienso mucho en mi relación con mi hija y Dios me enseña mucho a través de esa relación. Mi hija en algún momento va a necesitar un carro. ¿Seguro, verdad? ¿Y a quién se lo va a pedir? Pues a su papá, a su mamá. ¿A quién más se lo va a pedir, verdad? Entonces, yo como padre, ¿qué quiero de mi hija? De que ella antes de que tenga el carro pueda aprender ¿qué? Fidelidad, ¿verdad? Lo mismo quiere Dios contigo y conmigo. Dios quiere que tú y yo aprendamos fidelidad y una buena mayordomía. Piensa en los bienes que tú hoy tienes. Tienes carro, tienes casa, tienes moto, tienes bicicleta y tienes muchas otras cosas. Pero quieres otras cosas que son mejores que las que ya tienes. Y Dios te pregunta, ¿qué estás haciendo con las que ya tienes? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu carro? ¿Cómo está tu moto? ¿Qué haces con lo que ya te da? La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, lo pondrán en lo mucho. ¿Verdad? Entonces, si mi hija quiere un carro, ¿yo qué voy a hacer como padre? Antes de darle su propio carro, yo le voy a prestar el mío. De la manera en la que ella trate el mío, me enseñará la manera de lo que ella hará con su carro. Entonces yo le presto el mío, se lo entrego limpiecito y ella me lo devuelve sucio, golpeadito, chorreado, y a los pocos días, papá, dame mi carro que necesito un carro. ¿Qué tú crees que yo haré como padre? ¿Le daré un buen carro como Dios da todas las cosas en abundancia para que las disfruten? No es de que el padre sea tacaño, sino que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, también Dios nos enseña a nosotros como padres que le enseñemos a nuestros hijos mayordomía. Y como les decía hace un momento, si el día de la auditoría fuera hoy, o el día de la auditoría tuya o mía, nos dicen en 30 días te llamo a cuentas, ¿qué cambiarías en tus hábitos, en tus conductas? ¿Qué cambiaríamos? ¿Será que en la actualidad estamos siendo mayordomos fieles? ¿O estamos siendo mayordomos infieles? Ve conmigo a Mateo 25. Versículo 21. Mira lo que dice el verso 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Cómo le dijo el Señor? ¿Cómo le dijeron al mayordomo de la parábola de Lucas 16? ¿Mayordomo cómo? Malo. Pero lo alabaron, ¿sí o no? Pero aquí dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel.
¿Qué hizo este siervo que no hizo el otro mayordomo? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Piensa por un momento que el mayordomo de la parábola de Lucas 16 no hubiera sido un mayordomo malo ni disipador. ¿Cuál crees que hubiera sido el final de ese mayordomo en la casa de su jefe rico? En algún momento ese hombre rico lo hubiera constituido heredero de todo. ¿Por qué? Porque ejerció una buena mayordomía. Pero Dios nos permite comparar esos dos relatos para que entendamos de que hubo un mayordomo malo y un mayordomo bueno. En ese relato del mayordomo malo, Dios alaba en la sagacidad para él sostenerse en este mundo terrenal. Pero nosotros, como mayordomos de Dios, que tenemos una vida eterna como regalo, ¿qué estamos haciendo? El dinero como siervo es un buen recurso. El dinero como Dios es un pésimo recurso. Tú decides qué haces con el dinero. El dinero no es malo. Mucho o poco no es malo. De lo contrario, no nos levantaríamos hijos de luz y hijos de este siglo motivados a buscar dinero. Lo malo es el uso y el empleo que le damos al dinero. Entonces pensemos cómo Dios nos vería a nosotros o cómo nos evalúa en la actualidad con nuestra mayordomía. ¿Somos contados como hijos de este siglo o somos contados como hijos de luz? Los hijos de este siglo viven atrapados en el consumismo y en el materialismo. Y los hijos de luz son aquellos hombres y mujeres que son generosos y comparten para las necesidades de otros. ¿Dónde tú te clasificas? ¿Dónde tú quieres estar? Yo quiero estar en el lugar que me digan, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no que me pase lo del mayordomo infiel que estaba en lo mucho y le fue quitada su mayordomía. Quiero que me acompañes en oración y concluyamos esto.